Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa. Bueno, muy bien, estamos ahora con el sector de parada médica. A ver, no, acércate un poquito de luz, no veo que enfermedades de... bueno, ya estamos en parada médica, perdona la confusión, pero me han faltado las imágenes y no me di cuenta. Bueno, chicos, hoy día vamos a hablar de algo que es sumamente importantísimo y la gente no lo conoce bien, no le da la importancia que tiene, y estamos hablando de un tema bien importante que son las enfermedades hereditarias. Donde quiera que vayamos, hogares que visitemos y pacientes que vemos, hay siempre hallazgos que nos llaman la atención y dicen, bueno, este chiquito tiene algo diferente, y muchas veces esos hallazgos pueden ser de herencia genética. Por ejemplo, vamos a ver acá, ustedes ven esta bella mamá. Vamos a hacer un acercamiento, por favor, en las cámaras, Rodrigo, o ¿quién está con las cámaras? Entonces vemos acá, por ejemplo, que la madre es prácticamente igual que la hija, o sea, son las dos bellísimas en este caso. Algunos son más, no tan bellísimas, algunos son regulares, pero siempre hay rasgos que se repiten en los papás y mamás. Entonces dice, pero ¿cómo sucede esto? O sea, acá hay un detalle importante que es la herencia. La herencia es algo que se va transmitiendo en algo que tenemos en nuestro cuerpo que se llaman los cromosomas. Ustedes han escuchado muchísimo hablar de los cromosomas y cada uno de nosotros tiene 24 cromosomas en nuestro cuerpo. 22 son los que se llaman autosómicos y los otros son los sexuales. O sea, el hombre, por ejemplo, es XY. En cambio, las mujeres son XX. Entonces, dependiendo de cómo sea la mezcla de ambos, si en la concepción se une un gameto un masculino, por ejemplo, entonces la mujercita va a ser, no va a ser mujercita, va a ser varón. En cambio, si es que es mujer XX del hombre, va a ser mujercita. Entonces es así que acá se hereda a través de todos los cromosomas, que son, como les decía, 22 pares somáticos y otros 2 sexuales. Entonces acá se transmite todo el color de los ojos, la textura del pelo, la sonrisa, los dientes. Todo está en esta clave, podríamos decir. ¿Dónde están los cromosomas, mamá? Los cromosomas están dentro de cada célula de nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros podemos, a través de una célula del pelo, de las uñas, de cualquier lado del cuerpo, sacar un cromosoma, por ejemplo, y empezar a revisar cómo está formado un cromosoma. Tienen brazos y tiene una parte central acá, telómero, centrómero y telómero. Entonces, son como huesitos, podríamos decir. Entonces, acá, mamá, está una cadena increíblemente grande de aminoácidos. Estos se llaman, acá están los genes. Esto que transmite específicamente, si quieren ver en detallito, las características de cada persona, los genes. Entonces dicen, es genética, o sea que sí, los papás le han transmitido esto a los hijos, ¿no es cierto? Hay combinaciones de aminoácidos que están mencionados acá, pero no vale la pena dar tanto nombrecito porque uno se confunde. Entonces, los cromosomas, mamá, están en todas las células de cada uno de nuestro cuerpo, y de acá se puede analizar. Por ejemplo, cuando se hace el ADN, pues se saca una sección de la parte genética de los genes y se puede comparar si es igual a la del padre o de la madre para ver identificación, por ejemplo, de paternidad o de paternidad, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo conocer esto, y aparte de eso, que en los estudios actuales, cuando uno ya hay posibilidades de revisar casi todos los genes, mamá, y decir, acá hay una falla en el gen tanto que corresponde al cromosoma tanto. Entonces ya detectar enfermedades antes incluso de que los bebés puedan nacer, incluso en los padres si son portadores de ciertas enfermedades. Es así, por ejemplo, que acá tenemos un papá y una mamá. Les decía que el papá es XY, así es la configuración sexual del hombre, son los cromosomas XY, y la mamá son 2XX, ¿no es cierto? Es como doble tachado acá un tachado nomás. Bueno, cuando se junta, por ejemplo, el gen de la mamá, que es X, con el gen X de la mamá, entonces necesariamente va a dar una mujercita. Esta mujercita, si son con estos X, va a tener las características, rasgos parecidos a los de la mamá. Si se junta con el X del papá, entonces va a tener, va a tener otra mujercita, pero con más rasgos del papá. Entonces esas son las mezclas posibles. Ahora, si se juntan, por ejemplo, X más Y, va a tener acá el gen dominante es el femenino, entonces va a ser un chiquito más rubio. Y si junta el X de la mamá con el Y del papá, va a tener un chiquito con las características del papá. Por eso algunos hijos
se parecen más al papá y otros se parecen a la mamá. Depende durante la concepción, durante la fecundación del óvulo, qué cromosomas, qué elementos se juntan al azar realmente y dan. Pero estas son las posibilidades. ¿Cuántos hijos pueden, varones y cuántas mujeres? Lo promedio, de acuerdo a la ley de Mendel, es que tengan 2 varones y 2 mujeres si fueran 4. Si fueran 2, pues puede ser o 2 varoncitos, una mujer, o esto. Depende cómo se mezclen dentro del proceso de procreación. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Acá el papá tiene la nariz grande, ¿no es cierto? Y acá tiene la mamá las cejas muy pobladas. Entonces, es bien probable que el niño que tengan, el hijo que tengan, pues tenga características de los dos. Nariz grande con el papá y cejas pobladas. Entonces, ahí dice igualito a su papá o tiene mucho de la mamá, ¿no es cierto? Entonces, estas son características y eso explica por qué tenemos la herencia de nuestros cuerpos en los nacimientos, etc. Ahora, cuando estos cromosomas tienen alguna falla, imaginen que son millones, mamá, millones de aminoácidos que van conjugando, son así en espiral. Cuando una parte, un gen falla, entonces si es pequeño no pasa nada, porque el otro que es dominante lo calla al chiquitito y no pasa nada, pero si es dominante que está fallado puede transmitir enfermedades genéticas. Entonces, hay muchas situaciones que ya se conocen que producen malformaciones, alteraciones genéticas, pero hay otras que no. Y basta que haya una mutación para que los chiquitos puedan tener alteraciones graves o menos graves en su vida física y personal e intelectual, mental también. Por ejemplo, hay enfermedades que se ha considerado que se transmiten no solamente por la herencia, sino también con problemas de medio ambiente, de intoxicaciones del medio ambiente, de alimentación del medio ambiente. Entonces le llaman enfermedades de herencia poligénica. Es decir, que intervienen varios factores, mamá. Y esto está muy de moda porque cada vez hay más disruptores ambientales. Es increíble, mamá, pero estamos viviendo en un mundo que, con todo el avance que tenemos, por ejemplo, para darles un ejemplo pequeño, usar Tupperwares, por ejemplo, y ponerlos al microondas, o ciertos detergentes o muchos pesticidas, mamá, están envenenando la tierra. En este momento, nada más para ilustración, hay más de 507 elementos que están con nosotros todos los días alterándonos la genética, alterando el sistema hormonal. Y eso, mamá, lleva, por ejemplo, muchos casos de esterilidad que no se sabe por qué. Ahí están las fallas en todo lo que consumimos, lo que tocamos, lo que bebemos, el aire que respiramos. Hay mucha contaminación en este mundo que se está quejando porque no lo estamos respetando, yo creo, con los terremotos, etc. La diabetes tiene una composición poligénica. La epilepsia, glaucoma, que es la hipertensión de los ojos, el labio leporino, eso se ve mucho, por ejemplo, en la ciudad de Oruro, mucho. ¿Por qué? Porque hay una contaminación de todo lo que han sido las minas, mamá. Esos ríos están totalmente contaminados y en Oruro, especialmente en todo el país, tiene muchas malformaciones congénitas, mamá. El doctor Rueda, que falleció ya un pediatra en La Paz, hizo un estudio muy bonito donde mostraba realmente las malformaciones en todos los departamentos de Bolivia, y Oruro era uno de los que más tenía, básicamente labios leporinos, también en La Paz, pero por la contaminación ambiental. Ahora que hay tendencia a tener el labio leporino en ciertas familias, eso es cierto, pero puede que tenga, por ejemplo, que sean portadores, y se juntan dos portadores y ya es un labio leporino 100% palpable y efectivo. Labio leporino, la obesidad también tiene problemas de herencia. Un padre que es obeso tiene una posibilidad de tener un 10 a 20% de un hijo obeso también. Si los dos son obesos, esta posibilidad puede crecer hasta el 40, 50%, incluso algunos estudios demuestran que puede ser hasta el 80%. Entonces, la herencia se hereda genéticamente, o sea, los genes que hacen que la persona coma. Pero también, mamá, pues en este caso se llaman poligénicas porque también interviene los hábitos culturales. O sea, sabemos que en nuestro país, por lo menos, la alimentación es absolutamente todo, el 98% de lo que es una invitación cualquiera. Si hay comida, es una invitación estupenda, pero lo demás, la parte social, la parte anímica, juegos, diversiones, no cuenta mucho, sino la comida. Eso es una vida cultural que llega también a la obesidad. Y el asma, mamá, una enfermedad que cada vez la tenemos más frecuentemente en nuestro medio y se detecta más también. Es una alergia, pero también es una herencia genética. O sea, el asma, la rinitis alérgica también son problemas
que se pueden heredar. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque se puede prevenir, mamá, se puede detectar y se puede atacar los problemas a principio, y algunos de ellos tienen cierta curación, no todos, pero algunos de ellos sí se pueden mejorar mucho. Vamos con la siguiente imagen. Por ejemplo, acá vemos pequeñas variaciones de la cara en algunas alteraciones de los cromosomas. Acá tenemos, por ejemplo, si podemos hacer un acercamiento, acá tenemos un síndrome de Down. Acá Cornelia de Lange, son chiquitos, bonitos, pero tienen súper peludos y que tienen las cejas prácticamente juntas. Tienen retardo mental, talla pequeña, muchos cabellitos, todo. Acá tenemos otro síndrome, acá hay varios síndromes que van variando. Por ejemplo, acá la progeria, estos chiquitos que envejecen muy rápido, estos envejecen en un año que envejecerían en 5. Entonces se hacen viejitos antes de tiempo, ¿no es cierto? Acá Thatcher Collis también, que tiene el mentón muy chiquitito, y así vamos viendo diferentes síndromes que van variando con las alteraciones cromosómicas que las personas que tengan en sus genes. Acá vemos otra tablita que es importante también, porque si son parte de los cromosomas autosómicos, no los sexuales, puede ser dominante y recesivo. ¿Qué significa dominante? Que el gen que transmite es más fuerte, y recesiva, que puede ser un portador, por ejemplo, pero si juntan dos recesivas ya se produce la enfermedad. En cambio, cuando es dominante, basta que uno de los padres tenga la enfermedad y ya tiene un hijo con ese problema que él tenga. Cataratas juveniles, polidactilia, acondroplasia, braquidactilia, son dedos muy cortitos. Neurofibromatosis, ya vamos a hablar un poquito más de estos. Ahora, las recesivas, que no son tan fuertes, pero si se encuentran dos recesivos, va a manifestar enfermedad: anemia falciforme, fenilketonuria, albinismo, sordomudez congénita, anemia perniciosa y fibrosis quística. Fibrosis quística en Argentina y en Chile hay mucho más que acá, o yo no sé si acá no se diagnostica como debía diagnosticarse la fibrosis quística. Ahora, los que están ligados al sexo, por ejemplo, los cromosomas sexuales, acá tenemos la hemofilia. La hemofilia en la cual la mamá transmite la enfermedad al hijo, pero el papá puede ser portador, pero la mamá la transmite. El daltonismo, las personas que no ven bien los colores, por ejemplo, también es una alteración cromosómica ligada al sexo. Y ligadas al padre es la ictiosis. La ictiosis es como los chiquitos pescados, nunca, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver, pero cuando un bebé nace como un pescado lleno de escamas, tiene poca sobrevida, pero es impresionante cómo esto puede ser ligado al sexo. ¿Qué importancia tiene esta charla que estamos dándoles a ustedes, mamá? Que muchas veces se pueden evitar. Ya hay lugares donde ya se hace pesquisa precoz de estas enfermedades para ver qué se puede hacer, porque si uno indica diagnostica precozmente, muchas cosas se pueden mejorar. Entonces vamos acá, por ejemplo, ¿cómo es la reproducción de herencia? Un padre, por ejemplo, que es portador, y acá dos portadores, entonces acá se juntan y la incidencia de los hijos va a ser 2 o 50% de tener ese problema que está afectado. Y acá tenemos, por ejemplo, cuando los dos, este es dominante y este es recesivo. Acá son dos dominantes, ellos pueden tener 3 niños afectados, por el caso de hemofilia, por ejemplo. El daltonismo igual, de un padre afectado, van a tener 2 hijos, uno bueno y uno malo. Si se pasa con uno bueno, entonces van a mejorar 2, pero el 50% también pueden tener el mismo problema. ¿Qué estamos hablando de esto que parece tan complicado, mamá? Que es complicado y es un poquitito tedioso, no es un tema amigable, podríamos decir esto, pero es importante saber si usted tiene un problema con un chiquito Down, que tiene un problema con cataratas juveniles, que tiene problemas de daltonismo, todo, busquen asesoramiento, porque los médicos somos capaces de decirle, señora, que el riesgo de que usted tenga un hijo igual es de un 30%, entonces el 40%, entonces yo digo, ahí a veces qué posibilidades si hay una fecundación in vitro, o sea, hijos prestados, cosas de ese tipo, porque hay que prevenir, mamita, porque con este tipo de malformaciones, a veces, no hablo de los síndromes de Down, que son chiquitos, bien especiales, pero muy cariñosos, vamos a hablar de ellos un poquito, pero también hay que escoger un poquito qué es lo que puede tener uno. Ahora, hay una aprobación de aborto cuando se detecta antes de los 2 primeros meses la presencia de una malformación importante en la vida de los niños. Simplemente se llama un aborto terapéutico. Los médicos estamos autorizados para decir, señora, este bebé tiene tal problema que puede ser muy significativo en su vida, entonces puede abortar. Entonces acá tenemos el síndrome de Down. Todo el mundo conoce el síndrome de Down. Esta es una de las malformaciones genéticas, alteraciones genéticas, en la cual el cromosoma número 21 se triplica, o sea, no son 2, son 3. Entonces, mamá, acá tienen características, los ojos medio almendrados, las orejitas más abajo,
tienen la lengua un poquito grande con respecto a la boca. Estos chiquitos, mamá, antes se morían casi todos en los primeros años. ¿Por qué? Porque no se solucionaba el problema básicamente del corazón. Pero ahora ya tienen grandes cirugías, todo, y estos chicos o chiquitas viven mucho tiempo, ¿no? O sea que ya pueden una vida muy bien. Los síndromes de Down, que es un capítulo especial, estos chiquitos son más débiles, tienen menos fuerza intestinal, tienen menos fuerza muscular, son hipotónicos, tienen más problemas de tiroides, todo, pero son chiquitos que actualmente ya tienen tantos recursos como que vivan prácticamente una vida normal. Bien entrenados, bien estimulados, estos chiquitos pueden alcanzar la mentalidad de un niño o una niña de 8 años, mamá, y un chiquito de 8 años hace absolutamente todo lo que puede hacer una persona joven o adulta. Acá decíamos el Cornelia de Lange, este síndrome que son chiquitos bonitos, pero chiquititos, desde que nacen son pequeños para la edad gestacional, son prematuros, tienen las cejas muy juntas, acá se juntan, acá es el síndrome de Cornelia de Lange. Estos chiquitos son súper peludos, ¿no? Abundantes, por todo lado tienen más pelitos, son de baja estatura, pero tienen un compromiso intelectual también importante. Estos chiquitos tienen cierto retardo mental que hace pues su vida mucho más dificultosa para la normalidad. Vamos con las otras imágenes. Acá tenemos, por ejemplo, ustedes los que ven Juegos de Tronos, este es Tirón, este es el enanito, él tiene acondroplasia y este es un rasgo también que se hereda. Entonces, de un papá, por ejemplo, que tiene acondroplasia, puede tener, depende si la mamá es portadora o es también acondroplásica, puede tener un 25, un 50, un 75% de posibilidades de que su hijo también salga con acondroplasia. Entonces, eso también hay que ver, hay que estudiar un poco a la mamá también. Si la mamá es normal, tiene un 50% de tener hijos de talla mediana. Pero si los dos son mongólicos, el 80% o el 100% va a tener problemas de acondroplasia igual que la mamá. El 70% varía un poquitito de acuerdo a los estudios. Pero la acondroplasia, los enanitos de circo, tienen este problema que también es hereditario, mamá, y puede variar de acuerdo estudiando a los papás. La mamá y el papá si son portadores o son ejecutores de la enfermedad. Acá voy a pedirle, mamá, al camarógrafo, papá, que haga un acercamiento a las manchitas que tiene acá, manchitas de café con leche. Fíjense estas lesiones, mamá, que son muy comunes, ojalá las puedan apreciar, pero esto se llama la manchita de café con leche, pero no son tan inocentes, mamá, porque el origen de la piel es el mismo de origen de los nervios. Entonces, esto se llama neurofibromatosis, pueden ser nada más pequeñas manchitas, pero si una persona tiene más de 4 a 6 manchas de este tipo, de más de 1.5 centímetros, que es pequeñito, puede ya desencadenarse un problema que se llama mucho más grave, que es la neurofibromatosis. Esto empieza así y puede terminar de esta forma. Mamá, miren qué grave. Y esto se da en la cara. Entonces son prácticamente personajes que se utilizan como monstruos en las películas de terror, porque tiene este problema que va creciendo como quistes así, duros de la piel, en todo lugar donde hay nervios y lugares de lesiones de piel, o sea, pigmentaciones de piel. Esto es la enfermedad de von Reichenhausen o neurofibromatosis, que mamá, cuando uno encuentra que es pequeñito, uno va controlando esto, porque estos nervios, estos tumores, son tumores, bolas duras, no solamente crecen para afuera, sino también para adentro, y donde quiera que estén pueden producir, por ejemplo, aplastar la médula, producir dolores de espalda, la vejiga, los ojos, hay tumores que crecen entre los ojos, o sea, realmente un desastre. ¿Qué se puede prevenir? Cuando uno hace el diagnóstico precoz y el seguimiento, puede evitar que llegue sacándolas y operando a tiempo los quistes, que no queden tan grado de llegar tan avanzado. Eso también, lo vuelvo a repetir, es un problema hereditario. Entonces uno se tiene que fijar en la consulta las personas que tienen manchitas, café con leche, para hacer un buen asesoramiento. Fijen esta mano normal, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, la polidactilia es un factor también que se hereda. O sea, hay muchos chicos que nacen así con los dedos, tanto del pie como de la mano. Entonces, en estos casos, mamá, es una alteración relativamente frecuente. Si esto es diagnosticado en el primer mes de vida, y no hay hueso acá, porque hay que fijarse eso, una radiografía de mano simple, se puede ligar este dedo y el dedo, o este dedo, por ejemplo, o este otro, y pues queda bastante bien la mano. Cuando son prematuros, si no, ya es todo un problema, porque hay que hacer cirugía de manos. Acá sí, en La Paz hay un especialista que se dedica solamente a cirugía de manos, mamá, o sea, una subespecialidad
muy importante que yo conozca, es el único que se dedica a cirugía exclusivamente de manos, mamá, y la verdad que está lleno de pacientes. Acá tenemos que los sangrados de nariz pueden detectar simplemente una hemofilia. Una hemofilia les decía que es la madre que transmite a los hijos, la mujer al hombre, ¿no? Entonces los hombres no transmiten, a menos que son portadores, pero no transmiten a las mujeres la hemofilia. Entonces es una enfermedad de los varones, que muchas veces la hemofilia puede ser grave o puede ser no tan grave, pero son salidas frecuentes de sangre, de la nariz. Una persona puede diagnosticarse que tiene una hemofilia cuando va donde el dentista, le saca una muela sangre y no deja de sangrar, y puede ser un inconveniente de una persona que sea hemofílica también. Entonces no se olviden de la hemofilia también, mamá, que es una enfermedad que se puede diagnosticar y prevenir. Y acá nuestra gran duda es la fibrosis quística. La fibrosis quística, mamá, es una alteración en la cual la producción y absorción del moco es un problema. El moco se vuelve viscoso, duro y salado, y esta persona no puede respirar porque el moco se estranca en sus bronquios y obviamente no pueden respirar, y eso afecta su crecimiento, su oxigenación. Estas personas tienen problemas para respirarse. Generalmente se mueren con problemas de tipo respiratorio, pero para colmo afectan también el páncreas, entonces alteran la secreción de insulina, de enzimas para diluir las grasas, etc. Entonces, esto es un problema muy grave, mamá, y esto ya se puede detectar antes de que la mamá se embarace, con exámenes ya que se hacen en genética, ¿no es cierto? Entonces también hay exámenes que se hacen de rutina que ya pueden prevenir si la mamá, el bebé está bien sano. Cuando nace un bebé también se hace el diagnóstico de fibrosis quística, o sea, muy precozmente con ese test que hacen en el momento que nacen, ahí te pueden encontrar que el bebé tiene esto, también la fenilketonuria, que tiene hipotiroidismo, etc. Pero siempre que salgan positivos, mamá, por la experiencia de los años, les digo, cuando salgan, por ejemplo, que el bebé es hipotiroideo, en las pruebas, en ese screening, no inicie el tratamiento con solo esa prueba. Documente con un examen específico para ese bebé, único y en un laboratorio garantizado, los niveles de hormonas o cualquier tratamiento de esos diagnóstico que se hace en el momento de nacer, tienen que verificarlos antes de iniciar el tratamiento, mamá. Eso digo por experiencia porque muchas veces hay falsos positivos y los niños que no tienen nada que ver con el hipotiroidismo, por ejemplo, reciben tratamiento porque no se ha profundizado un poquito más ese criterio. Entonces son más o menos parte de las enfermedades genéticas. ¿Cuál es la importancia de esta charla? Decirles a ustedes que esto se puede incluso prevenir, se puede orientar, y si una persona tiene a un chiquito con alguna malformación genética, asesorarla sobre el riesgo de que cuando tenga más hijos, pues puede tener, ¿cuál incidencia? 10%, 20%, 50%, o todos los hijitos van a tener el mismo problema. Importante más genética, y que los médicos tienen que saber un poquito de esto también para poder orientarse ustedes llegado el caso, porque entiéndame, mamá, yo no soy genetista, pero puedo, si veo nuestros casos, ya que uno tiene que estudiar para hacer estas charlas, ya puede decir, señora, esto es bueno, este es el riesgo que puede tener, y pues vaya a un genetista, o hay solución o no hay solución. Es tan importante que el médico que revise un niño sepa por lo menos decir si es bueno o es malo, si tiene pronóstico reservado o es un pronóstico bueno para ciertas enfermedades. Muy bien, ahora vamos a ir a un pequeño corte, y no se olviden, mamá, que enseguida viene el sector de consultas. Espero que estén anotando en un papelito todas sus dudas y llamen a los teléfonos que enseguida vamos a mostrar en pantalla. Muy bien, vamos al corte. Hemos presentado Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa.